Imagina tener tan poco poder que tu única arma es tu propia debilidad. Las mujeres victorianas dominaban este arte. Se desplomaban en las cenas, se desmayaban en los salones, alegaban enfermedades misteriosas e intratables que las mantenían postradas en cama durante meses. ¿Y sus maridos? Entraban en pánico, llamaban a los médicos. Las rutinas domésticas se paralizaban y de repente la mujer indefensa tenía todas las de ganar. Esto es lo inquietante. Los registros de asilo del siglo XIX revelan algo impactante. Estas mujeres no estaban enfermas. Sus síntomas desaparecieron en cuanto cambiaron sus circunstancias. No cuando los tratamientos funcionaron, sino cuando consiguieron lo que deseaban. Manipulación fría, ¿verdad? Yo también lo pensaba, hasta que me di cuenta de que lo que realmente estamos viendo no es una historia sobre mujeres astutas que manipulan el sistema. Es evidencia de algo mucho más oscuro, una prisión tan completa que fingir locura era lo más sensato que podían hacer. Y esto es lo que me atormenta. Seguimos construyendo las mismas jaulas, solo que hemos mejorado en disfrazarlas. Al final de esto, verán ese sofá desmayado de otra manera. No como un objeto de utilería para mujeres teatrales, sino como un monumento a la violencia de la respetabilidad. Porque el verdadero escándalo no fue que estas mujeres fingieran estar enfermas. Es que fingir enfermedad funcionó mejor que decir la verdad. Imagínense esto, es 1870, en una casa victoriana de clase media. El esposo anuncia que ha tomado una decisión, quizás sobre finanzas, quizás sobre enviar a su hija a vivir con familiares, quizás simplemente sobre dónde pasará la familia la Navidad. Su esposa tiene objeciones reales, pero no puede simplemente discrepar. Así no es como se comportan las damas decentes. Así que, en cambio, palidece. Se lleva la mano a la frente, se balancea, y entonces, con gracia casi coreografiada, se desploma sobre ese mueble que todos hemos visto en las películas de época, el sofá de los desmayos. De repente, los planes del marido ya no importan. Ahora pide sales aromáticas, le afloja el corsé, llama al médico. Su autoridad, olvidada. Su debilidad, absolutamente dominante. Esto no fue casualidad, era teatro, y las mujeres victorianas eran expertas en arte. Los síntomas que presentaban parecían un clásico de la angustia dramática. Desmayos y desmayos, obviamente, los clásicos. Pero también enfermedades prolongadas y misteriosas que los mantuvieron en cama durante semanas. Ataques de llanto incesantes, manos temblorosas, taquicardia, dificultad para respirar y lo mejor de todo, cada síntoma era subjetivo, imposible de refutar, imposible de descartar. Los médicos de la época lo llamaban histeria, palabra que literalmente deriva del griego útero, porque por supuesto lo hacían. Creían sinceramente que los órganos reproductivos de las mujeres las volvían emocionalmente inestables, propensas a comportamientos irracionales y vulnerables a colapsos nerviosos. Pero esto es lo que esos médicos pasaron por alto. Estas actuaciones tenían una función. Colocaban a los hombres en un rol de cuidadores. Piensen en esa inversión de poder. En una sociedad donde los hombres controlaban literalmente todo, el dinero, las propiedades, las decisiones legales, incluso si sus esposas podían salir de casa, obligarlos a asumir la posición de cuidadores era radical. Cuando un hombre victoriano tenía que preocuparse por la constitución delicada de su esposa, debía modificar su comportamiento, ser más amable, hacer concesiones, conceder privilegios que de otro modo negaría. El término sociológico para esto es manipulación afectiva. Usar demostraciones emocionales para influir en los demás. Pero seamos honestos sobre lo que realmente era. Era una táctica de negociación en una relación donde una parte poseía legalmente a la otra. Y funcionó.
Los registros históricos muestran que las mujeres usaban estos síntomas para controlar los recursos del hogar, resistir decisiones indeseadas y forjar espacios de autonomía en vidas que casi no ofrecían ninguno. Un jurista victoriano señaló que los desmayos de las mujeres en los tribunales podían arruinar procedimientos enteros. Su angustia se convirtió en una especie de moneda de cambio. Sin embargo, la representación tenía reglas. Debía parecer auténtica, un sufrimiento genuino que exigía la protección masculina. Debía estar en consonancia con las expectativas culturales sobre la fragilidad femenina. La sociedad victoriana ya creía que las mujeres eran naturalmente débiles, emocionales y propensas a derrumbarse bajo estrés. Así que, cuando las mujeres presentaban estos mismos síntomas, los hombres les creían. ¿Por qué no? Confirmaba todo lo que ya creían saber sobre la naturaleza femenina. Esto es lo que los teóricos llaman armar la feminidad. Tomar los mismos estereotipos que te encierran y convertirlos en herramientas. ¿Quieres que sea frágil? Bien, observa cuánto poder puede tener la fragilidad cuando te aterra que me haga añicos. Pero esto es lo que me seguía dando vueltas mientras investigaba. ¿Cómo sabemos que fue una actuación? ¿Cómo sabemos que estas mujeres no estaban sufriendo de verdad? Ahí es donde entran en juego los registros de asilo, y lo que revelan es absolutamente condenatorio. Cuando los historiadores comenzaron a analizar los patrones de egreso de los asilos victorianos, encontraron algo sospechoso. Las mujeres diagnosticadas con histeria estaban mejorando, pero no gracias al tratamiento. Estaban mejorando cuando sus circunstancias cambiaron. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Una mujer es internada por histeria. El manicomio lo intenta todo. Curas de reposo, medicación, terapia moral. Incluso esos inquietantes tratamientos de masaje pélvico que los médicos creían que curarían el nerviosismo femenino. Pasan los meses, no hay mejoría. Entonces su marido muere, o se vuelve a casar, o la situación familiar cambia de alguna manera y de repente, milagrosamente, se recupera. Le dan el alta como curada. Este patrón se repite una y otra vez en los registros. Las mujeres que no respondieron a la intervención médica durante meses mostraron una rápida mejoría tras cambios sociales externos. No cambios en su tratamiento, sino cambios en sus vidas fuera del manicomio. La evidencia estadística es contundente. Las tasas de mortalidad se mantuvieron altas. Las tasas de reingreso se mantuvieron altas. Pero las tasas de alta se correlacionaron con eventos sociales, con cambios en la dinámica familiar, con presiones económicas sobre las familias que ya no podían permitirse la institucionalización. Un estudio de los registros de asilo de la época victoriana reveló que las mujeres tenían más probabilidades de ser dadas de alta cuando la situación económica de sus familias cambiaba que cuando los médicos informaban de una mejoría médica. Piensen en lo que eso significa. La cura no tenía nada que ver con la enfermedad, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los síntomas en sí eran imposibles de verificar. Un médico que examinaba a una mujer histérica tenía que basarse completamente en su propia experiencia. Se sentía débil, tenía palpitaciones, tenía dificultad para respirar. No había ningún análisis de sangre para la histeria. Ninguna radiografía podía confirmarla o descartarla. Esto creó lo que los historiadores denominan ambigüedad sintomática. Los mismos comportamientos podían interpretarse como una patología genuina o como un desempeño estratégico, y los médicos no contaban con una forma fiable de distinguirlos. Sus decisiones diagnósticas se basaban en sus propios sesgos culturales sobre el género, la clase y la naturaleza femenina. Esto significaba que las mujeres que comprendían esta ambigüedad podían aprovecharla, podían modular sus síntomas según sus circunstancias.
empeorarse cuando necesitaban protección o atención, mejorar cuando la liberación les convenía. Los registros de alta revelan este patrón explícitamente. Mujeres descritas como incurables durante años mostraban repentinamente una mejora drástica cuando su situación social mejoraba, al ser apartadas de hogares abusivos, al fallecer familiares opresores o al cambiar su situación económica. Y luego está el problema de la readmisión. Si estas curas fueran genuinas, esperaríamos que las mujeres se mantuvieran curadas. Pero las tasas de readmisión eran alarmantes. Las mujeres recibían el alta como recuperadas y luego regresaban al manicomio meses o años después con los mismos síntomas. ¿Qué cambió? Sus circunstancias. Las condiciones que hicieron necesaria la intervención habían regresado. Los médicos victorianos notaron este patrón, pero lo malinterpretaron por completo. Creían que demostraba la inestabilidad inherente de las mujeres, que la histeria era una enfermedad crónica que podía remitir, pero nunca sanar por completo. No consideraron la explicación más obvia, que las mujeres utilizaban el propio sistema de asilo como herramienta de negociación. Un médico escribió sobre una paciente que se recuperó milagrosamente, después de que su esposo aceptara ciertos cambios en el hogar, solo para recaer cuando él incumplió el acuerdo. El médico interpretó esto como una prueba de su debilidad moral, pero al leer esas notas del caso con una nueva perspectiva, se ve algo completamente distinto. Una mujer que utilizó la única influencia que tenía. Los registros también revelan distinciones de clase. Las mujeres de clase media y alta, quienes podían costear asilos privados o atención privada, mostraban estos patrones de egreso estratégico con mucha más frecuencia que las mujeres de clase trabajadora en asilos públicos. ¿Por qué? Porque contaban con recursos. Tenían familias que podían negociar. Poseían un capital social que hacía que valiera la pena mantener su desempeño. Las mujeres de clase trabajadora en asilos públicos se enfrentaban a un trato más severo, una atención menos individualizada y menos oportunidades de maniobras estratégicas. Su histeria tenía más probabilidades de ser tratada como un fracaso moral o un delito. Se las contenía, no se las curaba. Se las controlaba, no se las cuidaba. Entonces, la evidencia parece clara, ¿verdad? Estas mujeres manipulaban el sistema, usaban la enfermedad estratégicamente, engañaban a sus maridos, a los médicos y a la sociedad. Esto es ciertamente lo que parecen mostrar a primera vista los registros de asilo. Pero nos falta algo crucial, algo que transforma toda esta historia de una simple exposición de la manipulación femenina en algo mucho más devastador. Nos falta la jaula en sí. Hablemos de lo que les pasó a las mujeres victorianas que no actuaron. Mujeres que expresaban sus necesidades directamente, que exigían autonomía, que se negaban a asumir el rol del ángel doméstico, sumiso y puro. De todos modos, los internaron, sin recurso, sin apelación, sin escapatoria. Esto es lo que olvidamos al juzgar las actuaciones de estas mujeres. No estaban eligiendo entre la honestidad y la manipulación. Estaban eligiendo entre diferentes formas de encarcelamiento. La realidad legal era brutal. En la Inglaterra victoriana, una mujer carecía de existencia legal independiente. Al casarse, su identidad legal se fusionaba con la de su esposo. No podía poseer propiedades, no podía firmar contratos, no podía disolver el matrimonio. Si heredaba dinero, este se convertía automáticamente en dinero de su esposo. ¿Y si protestaba demasiado? Su marido podría internarla con la firma de un solo médico, sin juicio, sin supervisión, sin necesidad de demostrar que era realmente peligrosa o tenía una enfermedad mental. Solo el testimonio de un familiar masculino y un médico cómplice, y desaparecería tras los muros del manicomio. Esto no era raro, era rutina.
El ámbito doméstico que idealizamos en los dramas de época era una prisión legal. Las mujeres no estaban confinadas al hogar solo por elección o tradición, sino por ley. Salir de casa requería permiso. Acceder al dinero requería permiso. Tomar decisiones sobre sus hijos requería permiso. Y cualquier comportamiento que desafiara este acuerdo podría ser patologizado como histeria. Lean los registros de ingreso y verán qué desencadenó la institucionalización. Mujeres que se negaban a tener relaciones sexuales con sus maridos. Mujeres que querían trabajar fuera de casa. Mujeres que expresaban opiniones políticas. Mujeres que heredaban propiedades que sus maridos querían controlar. Mujeres que simplemente eran incómodas. La histeria se convirtió en un diagnóstico general para cualquier mujer que hiciera sentir incómoda a la autoridad patriarcal. Así que, cuando una mujer se desmayó estratégicamente, cuando fingió estar enferma para negociar poder, no estaba manipulando un sistema justo. Estaba navegando en un sistema diseñado para destruirla si no obedecía. La actuación no fue cínica, fue supervivencia. Piensa en el aprieto insalvable que estas mujeres enfrentaron. Expresar tus necesidades directamente. Eres histérica, inestable, posiblemente loca y podrías estar encerrada. ¿Reprimir tus necesidades por completo? Eres una buena mujer, pero no tienes poder, ni autonomía, ni vida propia. La única opción que quedaba era presentar los síntomas exactos que la sociedad esperaba de las mujeres inestables, pero controlando cuándo y cómo. Usar el diagnóstico tácticamente. Hacer que tu debilidad fuera tan dramática que se convirtiera en tu fortaleza. El diván no era un elemento de decoración, era un salvavidas. Y de repente, esos patrones de egreso del asilo se ven completamente diferentes. Sí, las mujeres se recuperaron cuando sus circunstancias cambiaron. Pero eso no es evidencia de manipulación, sino de que su enfermedad siempre fue una respuesta racional a circunstancias insoportables. Si se eliminan las circunstancias insoportables, los síntomas desaparecen. No porque la actuación terminara, sino porque nunca fue necesaria. Los médicos victorianos lo patologizaban como inestabilidad femenina, pero los psicólogos modernos lo reconocen como una respuesta traumática documentada. Cuando no puedes luchar ni huir, te paralizas. Te disocias. Representas la impotencia que te imponen de todos modos, pero la representas con la suficiente estrategia como para obtener un mínimo de control. Esto no es manipulación. Es lo que significa sobrevivir al cautiverio, y esto es lo que hace que sea tan doloroso afrontarlo. Esta estrategia de supervivencia solo estaba disponible para ciertas mujeres. Era grotescamente un privilegio. No todas las mujeres pueden permitirse el lujo de ser histéricas. ¿El diván para desmayarse? Esos eran muebles de clase media. El manicomio privado con curas de reposo y médicos comprensivos. Eso requería dinero. El lujo de que la enfermedad se tomara en serio como una condición médica delicada en lugar de un fracaso moral. Eso estaba reservado para las mujeres de cierta clase. Las mujeres de clase trabajadora no podían instrumentalizar su debilidad porque a nadie le importaba si lo eran. Se esperaba que trabajaran pese a la enfermedad, el embarazo y el agotamiento. Una trabajadora de fábrica no podía pasar semanas en cama con síntomas misteriosos, perdería su trabajo y su familia moriría de hambre. Cuando las mujeres de clase trabajadora fueron internadas, acudieron a asilos públicos. Lugares abarrotados, con escasez de personal y brutales, donde tratamiento significaba contención. Su histeria no se interpretó como una delicada sensibilidad femenina. Se percibió como una peligrosa desviación de la clase baja que debía controlarse. La distinción de clase se refleja claramente en los registros.
Las estancias de mujeres de clase media y alta en asilos se describían con un lenguaje médico: agotamiento nervioso, constitución delicada, temperamento sensible. Recibían curas de reposo, dietas especiales e intervenciones terapéuticas suaves. Los registros de las mujeres de clase trabajadora utilizaban un lenguaje moralista: perezosas, difíciles, desobedientes, sexualmente inapropiadas. Sufrían trabajos forzados, baños fríos, restricciones y aislamiento. Los mismos síntomas, interpretados desde perspectivas completamente diferentes, basadas exclusivamente en la clase social. Así que sí, la histeria victoriana funcionó como una herramienta de manipulación social, pero solo para mujeres que tenían suficiente posición social como para que su angustia importara en primer lugar. A esto me refiero cuando lo llamo un arma de los privilegiados. La capacidad de representar la fragilidad y que se la tomara en serio era en sí misma un lujo. Requería un público al que le importara si te destrozabas. Requería recursos para mantener la representación. Requería un capital social que las mujeres de clase trabajadora simplemente no tenían. Incluso para las mujeres privilegiadas, aclaremos qué significaba privilegio. El privilegio de elegir entre diferentes formas de impotencia, el privilegio de negociar con su jaula en lugar de simplemente soportarla. El privilegio de ser vistas como una criatura delicada que necesitaba protección en lugar de un animal peligroso que necesitaba contención. Llamar a eso privilegio suena obsceno, ¿verdad? Pero así es la opresión. Cuando te estás ahogando, tener acceso a un bote salvavidas un poco mejor se siente como un lujo. Cuando estás preso, una jaula con ventanas se siente como libertad. Las mujeres que no podían representar la histeria por falta de posición social, recursos o público, tenían aún menos opciones. Aguantaron, se derrumbaron o quedaron destrozadas. Las mujeres que pudieron realizarlo no tuvieron suerte. Simplemente estaban un poco menos atrapadas. Y esa distinción entre indefensión total e indefensión estratégica lo es todo. Pero tampoco es nada, porque ambos siguen en la impotencia. Lo que nos lleva a la pregunta que debería rondarnos: ¿por qué seguimos teniendo esta conversación? Seguimos actuando. Simplemente cambiamos de escenario. La investigación contemporánea sobre la angustia de género muestra los mismos patrones que revelaron los registros de asilo victorianos. Las expresiones de sufrimiento psicológico de las mujeres aún se filtran a través de las expectativas culturales sobre la feminidad. Aún se juzgan por su autenticidad y aún se utilizan como arma en las negociaciones sociales. Piense en los contextos modernos donde la vulnerabilidad se ha vuelto moneda corriente. La cultura terapéutica, las redes sociales, los sistemas legales, las dinámicas laborales. ¿Con qué frecuencia vemos que la angustia se manifiesta estratégicamente? ¿Con qué frecuencia nos preguntamos si alguien realmente sufre o solo busca atención? Nos planteamos la pregunta victoriana cada vez. Y cuando lo hacemos, participamos en el mismo sistema que creó el sofá de desmayos. Construimos la misma jaula con materiales diferentes. El diagnóstico ha cambiado. Ya no lo llamamos histeria. Ahora se llama trastorno límite de la personalidad, síntomas neurológicos funcionales, trastorno de conversión y trastorno de síntomas somáticos. La terminología suena más científica, pero la dinámica subyacente se mantiene. Ciertas expresiones de angustia, sobre todo en mujeres, se ven con recelo. ¿Está realmente enferma o es dramática? ¿Está realmente traumatizada o exagera para generar compasión? ¿Su dolor es real o nos está manipulando? Estas preguntas revelan más sobre nuestros sistemas que sobre las personas que sufren dentro de ellos. Porque esto es lo que hemos aprendido de los registros de asilo de Victoria.
Cuando los patrones de alta se correlacionan con las circunstancias sociales en lugar del tratamiento médico, el problema no son los pacientes, sino las circunstancias. Cuando los síntomas de las mujeres desaparecen tras ser apartadas de situaciones opresivas, eso no es evidencia de manipulación. Es evidencia de que la situación las estaba enfermando. Y cuando construimos sistemas sociales que requieren que las personas actúen de manera angustiosa para ser tomadas en serio, que exageren los síntomas para obtener tratamiento, que usen la vulnerabilidad como arma para ganar respeto básico, que finjan estar peor de lo que sienten para acceder a atención médica, no estamos tratando con individuos manipuladores. Nos enfrentamos a sistemas manipuladores. Las mujeres victorianas no inventaron la enfermedad estratégica. La sociedad victoriana la hizo necesaria y seguimos haciéndola necesaria. Simplemente hemos mejorado en culpar a quienes sobreviven a nuestros sistemas en lugar de examinar los sistemas mismos. Así que volvamos al punto de partida. Imagina tener tan poco poder que tu única arma sea tu propia debilidad. Empezamos con esa frase. Y quizá cuando la escuchaste por primera vez pensaste, qué manipulador, qué calculador. Pero ahora sabes lo que realmente era ese salón victoriano. No un escenario para actuaciones astutas, sino un tribunal donde las mujeres defendían sus vidas con la única prueba que cualquiera aceptaría: su dolor. El diván para desmayarse no era un accesorio, era un estrado de testigos. ¿Y la verdadera manipulación? No eran mujeres fingiendo enfermedades para controlar a los hombres. Era una sociedad tan violenta que fingir enfermedades era más seguro que decir la verdad. He aquí por qué esto importa hoy. Cada vez que alguien comparte su sufrimiento, en un tribunal, un hospital, una reunión de recursos humanos o en línea, y nuestro primer instinto es preguntarnos si está exagerando, nos estamos planteando la pregunta victoriana. Estamos construyendo la jaula victoriana. Las mujeres que merecen nuestro escepticismo no son las que representan la angustia. Son las que crearon sistemas donde la actuación se volvió necesaria. Quizás sea hora de que aprendamos a hacernos una pregunta diferente. No están fingiendo, sino en qué clase de mundo fingir es la opción más segura. Piénsenlo.